Hola chavos, buenas noches, bienvenidos a su canal Lechu Profe. El día de hoy vamos a abordar el módulo 2 de trigonometría. ¿En qué consiste el módulo 2? Bueno, al módulo 2, se llama ángulos y triángulos, por ende vamos a estar trabajando pues muchos tipos de ángulos y a su vez también muchos o las clasificaciones de los triángulos, ¿sale? Primero vamos a comenzar con la definición de un ángulo. Un ángulo creo que todos lo conocemos, nos dice que es una figura geométrica formada por dos rayos. Recordemos que los rayos se les llama precisamente a los lados que tienen un punto en común. En ese punto en común normalmente lo conocemos como vértice. Esos rayos se conocen como lados. Es la definición que van a encontrar seguramente en libros. La definición de su servidor, para mí, es la abertura comprendida entre dos segmentos de recta que tienen un punto en común que determinamos vértice. ¿Cómo vamos a denotar a los ángulos? Así, como si fuera un piquito y le ponemos una línea. Eso significa un ángulo. Normalmente los ángulos siempre los vamos a denotar con letras mayúsculas. Bueno, la clasificación de los ángulos, creo que todos la conocemos, lo hemos visto desde primaria. El primero es el agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. ¿Sale? El recto es aquel que mide exactamente 90 grados. El obtuso es el que mide más de 90 y menos de 180. Por ejemplo, 120. Acá, por ejemplo, 60 grados. Este sí tiene que medir exactamente 90. Llano es aquel que mide exactamente 180 grados. Cóncavo o entrante es aquel que mide más de 180 pero menos de 360. Por ejemplo, 230, 220, 240, no sé. Perigonal es aquel, o completo también se le llama, es aquel que da 360 grados. Importantísimo. ¿Cómo se medían los ángulos? Bueno, supongo que todos tenemos un aparato súper importante que se llama transportador. Aquí normalmente tiene un punto. Y de aquí a acá tiene 0, 90, 180, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí va 10, 20, 30, 50, 70, 90, etcétera. Siempre los ángulos se miden esto es importante, de derecha a izquierda, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Seguramente se preguntarán, ¿y entonces por qué tiene otros números y también aquí tiene 0, 10, 20, 30, 90 y de este lado también 180? Porque hay ángulos, por ejemplo, en un triángulo que nosotros vamos a medir del lado contrario. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo, voy a medir en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que tienen doble. Pero la forma correcta es para que fueran positivos es de derecha a izquierda. Ahora, existen varias clasificaciones de ángulos. Por ejemplo, los ángulos complementarios. Estos son ángulos especialmente importantes. Nos dice, son aquellos cuya suma son 90 grados. ¿Sale? Entonces, el complementario nos tiene que formar un ángulo recto, es decir, 90 grados. Por ejemplo, aquí nos dicen, el ángulo A es 43 grados. ¿Cuál es su ángulo complementario? Que le vamos a llamar en este caso B. Pues yo tendría que saber que el ángulo A más el cachito de B, ángulo A más el ángulo B, me deben de formar 90 grados. A vale 43, hago la sustitución, 43 grados más B es igual a 90, y como una ecuación, el 43 que está sumando lo paso del otro lado restando, para dejar a la B sola. 90 menos 43 nos da 47 grados. Quiere decir que el ángulo de B sería 47 grados. También nos los pueden presentar como tal, como una ecuación lineal. Entonces podríamos ponerlo como x más 2 tercios de x y 4 tercios de x más 10. Eso es el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Sabemos que es un ángulo complementario, es un ángulo recto, sabemos que esto mide 90 grados, ¿sale? Entonces nuevamente, A más B más C igual a 90 grados. Sustituyo A, x, B, 2 tercios de x, C, 4x más 10. Y voy a juntar el 10 que está sumando, recordemos, lo podemos pasar restando. Aquí solamente junté las x más 2 tercios más 4 tercios de x. Al tener el mismo denominador, pues es muy sencillo, pero lo quise hacer para poderlo juntar. Entonces aquí saqué mínimo común múltiplo, que sería 3, y luego hice 3 entre 1 a 3 por x, 3x. 3 entre 3 a 1 por 2, 2. 3 entre 3 a 1 por 4, 4. Esto es para que pudiéramos tener aquí un 5 o un 7 y lo pudiéramos hacer, ¿sale? 3 más 2 más 4 nos da 9 tercios. 9 tercios es 3x.
y 90 menos 10 es 80. Entonces 3x es igual a 80. Despejo el 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me quedaría 80 entre 3, que aproximadamente son 26.6666 grados. Entonces, ahora sí, x es igual a 26.666 grados. Pero esa no era la pregunta es cuánto vale el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Hay que sustituirlo. 2 tercios por 26.666, 17.7. 4 tercios por 26.666 más 10, 45.55. Si sumamos este más este más este, nos va a dar que eso es igual a 90 grados o un número muy cercano. Si me sale, por ejemplo, 89.9 o 89.8, 89.85, no quiere decir que estamos mal, simplemente que estamos tomando menos decimales de lo normal. Pero si, por ejemplo, nos sale que la suma es 83, 84, 85, pues sí quiere decir que estamos mal. Los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es 180 grados, muy similar al anterior. Si yo tengo que el ángulo A mide 110 grados y quiero calcular el ángulo B, pues sabemos que A más B forman un ángulo llano de 180 grados, una línea, eso recuérdenlo, todas las líneas forman 180 grados, entonces A más B es igual a 180. A vale 110 y despejo. El 110 que está sumando lo paso restando. 180 menos 110 son 70. Por eso el ángulo B mide 70. A su vez, puede presentarlo como una ecuación, donde A valga 4x, B valga 3x, C 2x más 10 y D 3x más 20. Nuevamente, A más B más C más D es igual a 180 y sustituyo. A 4x, B 3x, C 2x más 10 y D 3x más 20. Junté 10 más 20, que son 30, y ahora junté 4 más 3, 7, y 2 son 9, y 3 son 12x. El 30 que está sumando lo paso restando, me quedaría 180 menos 30, son 150. X es igual a 150 entre 12, que nos va a dar 12.5. La pregunta era ¿cuánto mide cada ángulo? Nuevamente hay que sustituir. 12.5 por 4, que me va a dar 50. 12.5 por 3, que me va a dar 37.5. 12.5 por 2, que serían 25, más 10 serían 35. 12.5 por 3, 37.5, más 20, 57.5. La suma de estos sí son exactamente 180 grados. 180 grados porque son suplementarios, ¿sale? 180 grados. Por ahí les puse 90, pero es 180 grados. ¿Por qué me dio exacto? Porque solamente tenía un solo decimal. Bueno, los ángulos conjugados son aquellos cuya suma es 360 grados, sin mayor explicación. Si tengo que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D son 360, 50 más 130 más 50 nos darían 230, hay que despejar a D. 230 sumando pasa restando, 360 menos 230, 130. Y otros ángulos no menos importantes, los ángulos adyacentes. Son aquellos ángulos con el mismo vértice y un lado en común. En pocas palabras, todos estos que tenemos aquí son adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un lado y también comparten un vértice, ¿sale? Y no menos importante, los ángulos opuestos por el vértice. Nos dice, cuando dos rectas se intersecan viene de cortarse, los pares de ángulos adyacentes son opuestos por el vértice y son iguales. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una cruz, dice que los pares de vértices son adyacentes. Por pura osadía los vamos a tratar de resolver de otra forma. Yo sé que esto de aquí a acá forma una recta y sé que si esto mide 40, pues por ende este debería de medir 140 grados. ¿Están de acuerdo? Porque 180 debe de medir en total. Ahora, nuevamente, ahora lo voy a complementar como si esto fuera otra recta de aquí para acá. Entonces 140 para 180 quiere decir que este pedacito mide 40. Y nuevamente de aquí para acá debe de mover 180, entonces también este mediría 140. Con esto se cumple la demostración de que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Por qué? Estos que son opuestos miden lo mismo y estos que son opuestos también miden lo mismo. Aquí les voy a dejar unos ejemplos. Tengo 17x más 6 y 15x menos 18. Me piden encontrar cuánto mide cada ángulo. Pues simplemente sumo 17x más 6 más 15x menos 18 me deben de formar 180 grados. 17 más 2 más 15 son 32x, 6 menos 18 son menos 12. El menos 12 que está restando lo paso sumando. 180 más 12 son 192. Y entre 32 que está multiplicando
son 192 entre 32, que nos daría 6. Si sustituyo 15 por 6 menos 18, me da 72. 17 por 6 más 6 son 108. De igual forma, yo tengo que encontrar aquí el valor de todos. Pero yo sé que estos, hace rato dijimos que son opuestos por el vértice. Los puedo igualar. 5x más 20 es igual a 3x más 36. Junto los x de un lado, recordemos, el 3x está sumando, lo paso del otro lado. Por eso me quedó 5x menos 3x. Y el 20 que está sumando, ahora lo paso del otro lado, restando. Por ejemplo, aquí yo ya me equivoqué. Aquí sería menos 20. Y entonces 5 menos 3 son 2x. 36 menos 20 son 16. Y divido el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo. De esta forma me quedaría 16 entre 2, que son 8. 8 por 5, 40. Más 20 son 60. 3 por 8, 24. Más 36 son 60. Ojo, me piden encontrar B y C. Una forma rápida. Ah, pues si este mide 60, el de al lado debe de medir 120. Y como estos son opuestos en el vértice, también mide 120. La suma todos son 360. Bueno, por último vamos a ver el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es muy importante para la medición de ángulos específicamente muy exactos. Yo creo que todos hemos visto una película, por ejemplo, de aviación o algo, donde les piden, dame tus coordenadas, y te dice, no sé, 43 grados, 12 minutos, 17 segundos al noreste, ¿sí? A eso se refiere justamente, que es como muy exacto. Aquí hay que importar, es como el del reloj. Recordemos que el reloj tiene minutos, horas y segundos, también es un sistema de 60, sexa de 60. Un grado equivale a 60 minutos. Esta una comilla es un minuto. Un minuto equivale a 60 segundos, que son 2 comillas. Por ende, un grado tendría 60 veces 60, que serían 3600 segundos. Recordemos que un círculo debe tener 360. Tip: si quiero sacar complementarios, suplementarios y conjugados, no puedo decir, o no podríamos decir, por ejemplo, 90 grados 0 minutos 0 segundos. ¿Por qué? Porque a la hora que yo restara 0 menos 17 me saldría negativo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un truco. ¿Cuál es ese truco? Voy a convertirlo. Y en lugar de poner, por ejemplo, 90 0 0, vamos a poner 89 59 60. ¿Por qué? 60 segundos equivale a un minuto. 59 más un minuto son 60. 60 minutos es igual a 1 grado y 89 son 90. Entonces, en pocas palabras, quítenle solamente 1 a los minutos y 1 a los grados, y esos son para el complementario. Lo mismo funciona para el de 180 000, va a ser 179 59 60, y el conjugado 359 59 60. Ejemplo, me piden encontrar el ángulo complementario de ese, pues simplemente lo resto. 60 menos 17, 43. 59 menos 12, 47. 89 menos 35, que nos daría 54. Si lo sumo, pues ahora nos debería dar 89, 59, 50. Ojo aquí, si por ejemplo, ¿qué pasa si uno pasa de 60? Ah, pues hay que convertirlo. 70 minutos son más de un grado. Entonces, aquí le quito 60 y le aumento 1 acá. Serían 113 más 1, son 114. Y me sobraron 10 porque eran 70 y yo nada más necesito 60. Entonces son 10. Y hago exactamente la misma resta. 60 menos 24, 36. 59 menos 10, 49. Y 179 menos 114 nos da 65 grados. Lo mismo para un conjugado. El conjugado nos tiene que sumar 360. Entonces voy a hacer 60 menos 43, 17. 59 menos 12 son 47. Y 359 menos 233 son 126. Y con eso ya sacamos conjugados, complementarios y suplementarios con sistema sexagesimal. Bueno, por aquí les dejo unos ejercicios, no sin antes deseándoles un buen día. Y el día de mañana seguramente vamos a estar viendo rectas cortadas por una secante. Que tengan una excelente noche.